Buenos días para todos. Es una alegría compartir este momento con ustedes, donde vamos a tratar de iluminar un tema que creo que es muy importante, dado que me habían pedido que les hable sobre hogares nuevos en concreto, pero después lo uní con un documento que vio la luz hace muy poquito en el Dicasterio para Laicos, Familia y Vida sobre itinerarios catecumenales para la vida del matrimonio. Y que yo creo que es muy interesante vincularlo, porque a veces hay cosas que nos parecen utópicas, pero de pronto en algún lado ya se han hecho realidad, ¿no? El documento Amor y Leticia del Papa Francisco, en su primera línea, dice que el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Y estas palabras son justamente utilizadas por el Papa Francisco para iniciar la presentación, como les decía, de un muy buen documento elaborado por el Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida, para trabajar en función de un nuevo catecumenado que se titula Itinerarios catecumenales para la vida del matrimonio. Lo que ya había sido propuesto por San Juan Pablo II en el documento Familiares Consorcio, en el número 66. El Papa Francisco compara el catecumenado para el bautismo de adultos con la preparación al sacramento del matrimonio. Cuando no se dedica tiempo a algo determinado, subrayando a una persona, es porque no se la tiene en cuenta, no se la quiere en toda la dimensión que debería ser. El Santo Padre nos recuerda que los matrimonios constituyen la gran mayoría de los fieles y suelen ser, como vemos siempre, pilares en las parroquias, en las asociaciones, en los movimientos. Por esto es muy importante que se le dedique tiempo al matrimonio y a la familia. De las familias es donde surgen las vocaciones sacerdotales y consagradas. Las familias son células básicas de la sociedad, son las pequeñas iglesias domésticas. Por esto es de justicia que la Iglesia dedique energías a preparar a quienes deben llevar adelante la vocación matrimonial y familiar, que se concreta en una gran misión como matrimonio y como padres. Es muy importante, nos dice el Papa Francisco, que pongamos nuestra mente y nuestro corazón al servicio de las familias, y hay que comenzar, sí o sí, por las futuras familias. Como voy a ensamblar estos los documentos con Hogares Nuevos, les comento que Hogares Nuevos Ciudad de Cristo es un movimiento que ha nacido en el sur santafesino de Argentina como instrumento de evangelización para las familias. En las próximas 48 horas cumplimos 40 años de vida y ya hemos sembrado la buena noticia para el matrimonio y la familia en 19 países. El movimiento fue aprobado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de modo definitivo en el año 2013 y está constituido por 4 ramas. El movimiento Hogares Nuevos, que es propiamente lo que nuclea a los matrimonios. El movimiento Hijos de Hogares Nuevos, que nuclea a los hijos, que casualmente el domingo pasado, el fin de semana pasado, tuvimos un congreso internacional en Oberá, Misiones, con 1.200 jóvenes, de los hijos, pero de los más grandes. Y después también hay consagradas especializadas en la pastoral familiar y sacerdotes misioneros de la familia también especializados. Y justamente
entre las 4 ramas vamos concretando un itinerario de formación familiar para relacionarlo y vincularlo muy cercanamente. Familiares Consorcio en noviembre del año pasado cumplió 40 años. Nosotros este lunes cumplimos 40 años, o sea que nacimos 11 meses después de Familiares Consorcio. Entonces vamos a involucrarnos en el tema catecumenado matrimonial. Voy a tratar de ser muy conciso, porque los documentos eclesiales están muy claros en este sentido y es bueno que los leamos, que los profundicemos y que busquemos por todos los medios de ponerlo a la práctica, porque a veces nos parece un poco volados por allá arriba, pero se puede generar un aterrizaje interesante. Comenzando con Familiares Consorcio, descubrimos que en nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. Los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades modernas exigen que no solo la familia, sino también la sociedad y la Iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar convenientemente a los jóvenes para la responsabilidad de su futuro. Muchos fenómenos negativos que se lamentan hoy en la vida familiar derivan del hecho de que en las nuevas situaciones los jóvenes no solo pierden de vista la justa jerarquía de valores, sino que al no poseer ya criterios seguros de comportamiento, no saben cómo afrontar y resolver las nuevas dificultades con las que deben enfrentarse. La experiencia enseña, en cambio, que los jóvenes bien preparados para la vida familiar en general obtienen mejores resultados. Y esto está a la vista. No es 100%, no es garantía absoluta, pero obtienen mejores resultados. Por esto la Iglesia debe promover programas mejores y más intensos de preparación al matrimonio, para eliminar lo más posible las dificultades que se debaten en tantos matrimonios y más aún para favorecer positivamente el nacimiento y la maduración de matrimonios ya logrados. Para Familiares Consorcio, la preparación al matrimonio debe ser vista y actuada, como decíamos más arriba, dentro de un proceso gradual y continuo. Entonces, lo previo al sacramento del matrimonio comporta 3 momentos principales: la preparación remota, la próxima y la inmediata. Y esto, como Iglesia, tenemos que tomarlo muy en serio. Y es lo que busca retomar el Papa Francisco con el documento que ya vamos a analizar un ratito. La preparación remota comienza desde la infancia, orientada a conducir a los niños a descubrirse a sí mismos como seres dotados de una rica y compleja psicología y de una personalidad particular con sus fuerzas y debilidades. Se exige además, especialmente para los cristianos, una sólida formación espiritual y catequística, esto lo dice el mismo documento, que sepa mostrar en el matrimonio una verdadera vocación y misión sin excluir la posibilidad del don total de sí mismo a Dios en la vocación de la vida consagrada o religiosa, pero eso es algunos. La gran mayoría va a pasar por la vocación matrimonial. Sobre esta base, y continuando con el hermoso documento de San Juan Pablo II, se programará la preparación próxima, la cual comporta desde la edad oportuna y con una adecuada catequesis como un camino catecumenal. Una preparación más específica para los sacramentos, como un nuevo descubrimiento. Esta nueva catequesis de cuanto se prepara al matrimonio cristiano es absolutamente necesaria a fin de que el sacramento sea celebrado y vivido con las debidas disposiciones morales y espirituales.
La formación religiosa de los jóvenes deberá ser integrada por una preparación a la vida matrimonial que estimule a profundizar en los problemas de la sexualidad conyugal, de la paternidad responsable, que encamine a la familiaridad con rectos métodos de educación de los hijos, favoreciendo la adquisición de los elementos de base para la ordenada conducción de la familia. Y luego llega la preparación inmediata a la celebración del sacramento del matrimonio, siendo, como es siempre, necesaria. Tal preparación impone con mayor urgencia para aquellos prometidos o quienes van a realizar el sacramento, que presentan aún, y esto es la mayoría, carencias y dificultades en la doctrina y en la práctica cristiana. Formación para todos, pero especialmente para los que están lejos, ¿no? Entre los elementos a comunicar en este camino de fe, debe ser análogo al catecumenado, también debe haber conocimiento no solamente de cuestiones matrimoniales familiares, sino del misterio de Cristo y de la Iglesia, de los significados de la gracia. Cada matrimonio lleva la gracia a su casa, pero si no la saben, si no la conocen, y la responsabilidad que implica el matrimonio cristiano. Bueno, basta con que lo enamoré o la enamoré. Hay una responsabilidad que se tiene que asumir. Fíjense muy atentamente en este apartado, que nos habla justamente de formar en la fe. Por eso estamos hablando del misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia. Benedicto XVI nos planteaba la necesidad de estudiar profundamente si los matrimonios que celebraron el sacramento sin fe serían válidos como tales. Puso un grupo a estudiar el tema, dado que es un tema que se discute ya desde los años 70. Ya muchos teólogos discutían este tema sobre si se celebra el sacramento del matrimonio sin fe, si hay matrimonio o no. Bueno, el grupo que había armado el Papa Benedicto terminó el trabajo de Francisco y quedó una conclusión de que el tema de la fe no hace a la validez matrimonial. Pero más allá de esta conclusión o de las iniciativas a estudiarlo, más allá de todo eso, nosotros tenemos que plantearnos muy seriamente como Iglesia que no se pueden vivir los sacramentos sin fe. Por eso el Papa Francisco pide que se comience a trabajar en función de un itinerario catecumenal para formar al matrimonio y la familia. Este documento de itinerario catecumenal matrimonial, que hizo el Dicasterio para Laico, Familia y Vida, vuelve a subrayar, como familia de consorcio, la situación actual que exige un renovado esfuerzo pastoral para reforzar la preparación al sacramento del matrimonio en las diócesis y parroquias. El número cada vez menor, en todos lados, de personas que se casan, pero también y sobre todo la corta duración de los matrimonios. No sé las estadísticas de aquí de Uruguay, pero en muchísimos lugares, en los primeros 5 años de matrimonio, más del 50% ya se separa. Entonces, todo esto no puede quedar en la estadística. Son personas que sufren esta realidad. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo para que esto sea diferente. Y evidentemente que las personas con Dios suelen afrontar la vida de modo diferente a que sea sin Dios. Entonces, aquí está el acrecentamiento del don de la fe. Y también nos apremia el hecho de la validez
de muchos matrimonios que realizamos. Entonces esto es un desafío urgente que pone en juego la realización y la felicidad de tantos fieles laicos en el mundo. Hablamos de que es una vocación el matrimonio. Y de pronto a un sacerdote le metemos 7 años en un seminario. Una religiosa unos cuantos años de formación. Y el matrimonio prácticamente es nulo, la formación que le da. Y después nos llenamos la boca diciendo que es una vocación, que es esto, que no tiene que separarse, que tiene que ser abierto a la vida. Pero ¿quién lo formó? ¿Quién les dio? Y nunca hay que mirar para atrás ni para el costado. Soy yo quien les digo. Porque cada uno tiene su mundo. En la raíz de muchas de las dificultades que experimenta la familia se encuentra una evidente fragilidad del matrimonio, causada a su vez por una serie de factores como la mentalidad hedonista, que desvirtúa la belleza y la profundidad de la sexualidad humana, el autorreferencialidad que dificulta la toma de los compromisos de la vida conyugal, una limitada comprensión del don del sacramento del matrimonio, del significado del amor esponsal y de su carácter de auténtica vocación, es decir, de respuesta a la llamada de Dios al varón y a la mujer. Por esto, si representando a la Iglesia Madre, debemos sentir que estos hijos suyos están necesitados de nuestra ayuda y orientación, tarea en la cual debemos invertir muchas energías en favor de los matrimonios, que lo podemos decir con palabras del Papa Francisco, para que su experiencia de amor pueda convertirse en un sacramento, un signo eficaz de salvación. En la iglesia primitiva, ya lo sabemos, existía una exigencia muy grande en cuanto a la formación antes de recibir el sacramento del bautismo. Y también hoy día en lugares de misión absoluta hay mucha exigencia para recibir el bautismo. Decía San Basilio, primero hay que hacerse discípulo del Señor y luego ser admitido al santo bautismo. Y los signos que debían mostrar una nueva vida era la fe y la conversión, alimentando en ellos la fe y animándoles a la conversión. La fe abre el corazón y la mente a Dios y a la obra de salvación de Jesucristo. La conversión pretende corregir comportamientos, hábitos y prácticas de vida incompatibles con la nueva existencia cristiana en un catecúmeno que se va a bautizar. En esta línea, una formación en la fe y un acompañamiento en la búsqueda de un estilo de vida cristiana como elementos iluminadores de las parejas serían de gran ayuda en estos tiempos, en vista a la celebración del matrimonio. Y yo pienso, nadie desea que haya pocos matrimonios, pocos que realizan el sacramento de matrimonio. Pero podemos tomarlo también como una bendición para iniciar una vida nueva. Porque si tenemos muchos, pues nos cuesta mucho más llegarle. Pero siendo pocos, tenemos la posibilidad de formarlos mucho mejor. Además, si vienen, es porque ya hay algunas semillitas más interesantes que en otros casos. ¿Por qué no aprovechar y formarlos bien? Por eso este catecumenado puede inspirar nuevos caminos de renovación en la fe, porque propone un estilo de acompañamiento de las personas. Nos dice el documento que el catecumenado matrimonial no pretende ser una mera catequesis ni transmitir una doctrina, pretende hacer que la presencia de Cristo vivo esté con ellos y entre ellos, la experiencia de Cristo vivo es clave. Subrayo de modo especial que es necesario y fundamental con ellos, con los novios o nuevos esposos, recorrer el camino que nos lleva a tener un encuentro con Cristo y profundizar en esta nueva relación.
Y con respecto a los recién casados, el Papa San Juan Pablo II habló muy claro en Familia de Consorcio, motivando a que todos los que componen la comunidad eclesial ayuden al nuevo matrimonio a descubrir y a vivir su nueva vocación y misión. Es necesario que sus miembros sean ayudados y formados en su responsabilidad frente a los nuevos problemas que se presentan, en el servicio recíproco, en la coparticipación activa a la vida de la familia. Esto vale especialmente para los matrimonios y familias jóvenes, las cuales, encontrándose en un contexto de nuevos valores y nuevas responsabilidades, están más expuestas a eventuales dificultades, especialmente, y lo subrayamos, en los primeros años de matrimonio, como las creadas por la adaptación a la vida en común o por el nacimiento de los hijos. Es de suma importancia que matrimonios de más experiencia ayuden cordialmente, de modo discreto, delicado y valiente a los nuevos esposos. Esta ayuda, de familia a familia, constituirá una de las maneras sencillas, eficaces y puesta al alcance de todos para penetrar capilarmente con los valores cristianos, que son el punto de partida y de llegada a toda cura pastoral. En la acción pastoral hacia las familias jóvenes se deberá reservar una atención específica con el fin de educarlas a vivir responsablemente el amor conyugal en relación con sus exigencias de comunión y de servicio a la vida, así como conciliar la intimidad de la vida de casa con la acción común y generosa para la edificación de la Iglesia y la sociedad. El Papa Francisco nos dice que se vuelve imprescindible acompañar en los primeros años de la vida matrimonial para enriquecer y profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse y de amarse hasta el fin. El documento sobre el itinerario catecumenal para la vida matrimonial nos plantea claramente que este periodo de formación no termina con la celebración del matrimonio. De hecho, más que como un acto aislado, debe considerarse como la entrada en un estado permanente que requiere una formación constante, específica, hecha de reflexión, diálogo y ayuda de la Iglesia. Para ello, es necesario acompañar al menos los primeros años de vida matrimonial, dice Francisco en un discurso a los de la Tribunal de la Nota Romana. Se debe ayudar a los recién casados para que sean conscientes de que la celebración del matrimonio es el inicio de un camino y que el matrimonio es todavía un proyecto abierto y no una obra terminada. La ayuda consiste en ayudarles a que pongan en práctica el proyecto de vida de su matrimonio, que camina hacia una meta que aún no se alcanza en plenitud. Que entiendan que la gracia contenida en el sacramento no actúa de forma automática, sino que es necesario que los esposos cooperen con ella, asumiendo responsablemente las tareas y los retos que la vida conyugal presenta, dice Francisco en Amor y Leticia. Esta ayuda se debe extender de diversos modos a todo el recorrido de la vida matrimonial, especialmente creando espacios de comunidad entre los matrimonios donde encuentren la ayuda mutua, donde encuentren el bastón para apoyarse unos con otros. Tratando de aterrizar en una propuesta concreta. En toda esta propuesta que hemos sintetizado, lo de Familiares Consorcio, Amor y Leticia y el itinerario catecumenal de la vida matrimonial, yo veo una gran limitación eclesial. Porque existe una gran carencia,
una gran carencia de agentes pastorales formados para afrontar la iluminación evangélica que necesitan los desafíos de la familia. Y las opciones que deben ser realizar son urgentes, son para ayer. Y esta carencia se da en todos los estamentos: laicado, consagrado, sacerdote. No nombro los obispos. Está bien, ¿no es cierto? Yo creo que esto es muy importante. Es una pastoral que necesita el trabajo de familia a familia, pero que está formado. Recién 2 veces mencionaron qué importante el acompañamiento de los sacerdotes. ¿Cuántos de nosotros estamos formados para trabajar con la familia? El seminario de Montevideo no lo conozco, ¿no? Así que puedo hablar de los seminarios en general. 0 formación pastoral, filosofía, teología, 0 formación. Sí, a lo mejor el fin de semana va a una parroquia, te puede tocar donde hay un sacerdote más dicharachero, menos, pero la pastoral de la familia es muy exigente. El evangelio tiene que aterrizarse en la familia y pasa necesariamente por realidades sociológicas, psicológicas, médicas, espirituales, etcétera, etcétera. No es un evangelio que yo tiro en la homilía del domingo y que va a servir para aterrizar en la familia. Tengo que hacer otro trabajo. Si a mí me ponen aquí adelante un grupo de sindicalistas o de políticos, ese evangelio tiene que ser trabajado para aplicarlo a esa realidad. No puede ser cualquier evangelio, el evangelio siempre es mío, pero me refiero al que presente, ¿no? Yo tengo que tamizar, trabajar, con la familia pasa lo mismo. Entonces, la opción de la formación de los agentes pastorales es indispensable y es urgente, es para ayer. Pero también podemos echar mano a muchas cuestiones que ya existen, ¿no es cierto? Bueno, yo con humildad les puedo compartir lo de Hogares Nuevos, ¿no? Que es un movimiento que, como les conté, hace 40 años que estamos caminando, ¿no? El problema es que tenemos que tener una eclesialidad abierta. Ser abierto, no es que lo que yo hago es lo único que sirve. En cada movimiento, en cada institución, en cada decisión diocesana de trabajar pastoralmente por algún lado, muchas veces lo recibimos solo como algo humano y no como cuestiones que pueden estar inspiradas por el Espíritu. Ah, lo dijo el obispo, ah, lo hizo fulano, lo hizo el otro. Entonces, bueno, nosotros en Hogares Nuevos trabajamos desde hace 40 años un poco, por eso yo vinculé con esto, porque este documento es de abril, es nuevito, ¿no? El de itinerarios. Porque si uno lo lee, yo no quise caer en detalles, después ustedes trabajenlo. Y por ahí le va a dar esta pauta de que por ahí tiene mucho de utopía. Porque se apoya mucho en los párrocos para generar este itinerario. Y entonces yo subrayo, si no hay información, cómo hacerlo, cómo responder. Yo puedo haber empezado el tema haciendo levantar la mano quien había leído este documento. No lo hice. ¿Está claro? Yo se lo he preguntado a algún obispo. Dice, ay, qué tantas cosas que llegan, que le ceran, esto. No lo habían leído. Entonces, ¿cómo hacer para que se aterrice? Pero fíjense lo que plantea el documento. En ese itinerario que empieza de la niñez y que es fundamental en la familia, pero que también tenemos que acompañar como iglesia, llega a la etapa inmediata
diciendo que ese catecumenado tiene que durar 1 año y medio. Cada uno dice, ¿y pero entonces quién se va a casar? ¿No? Si ya están juntos hace rato, no tienen apuro. Se puede esperar 1 año, 1 año y medio, 2 también. Y formarlos bien. ¿Me entienden? Formarlos bien. Entregarle el elemento que le va a ayudar en su vida. Bueno, eso es lo que plantea este documento. Cualquiera va a decir, esto es utópico. Sí, si no formamos a la gente, seguro. Ahora, yo les quiero contar, en Hogares Nuevos, esto lo hacemos desde hace 40 años. Nosotros trabajamos desde los 8 años hasta que el Señor pide que parta hacia el cielo. Entonces, si alguien, y Dios utilizando instrumentos inútiles como uno mismo, lo pudo hacer, se puede hacer. ¿Cómo lo puede hacer la Iglesia viendo tantas posibilidades? El Concilio Vaticano II, y esto es muy importante que siempre se arranque de ahí, pues yo subrayé el Cristo vivo un par de veces, le brinda a los esposos el sacramento del matrimonio, dice el Concilio, el don de Jesucristo. Permanece con ellos para que los esposos con su mutua entrega se amen con perpetua fidelidad, como Él mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Por ello, los esposos cristianos, dice el Concilio, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados como consagrados por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuido del Espíritu de Cristo que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llega cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por tanto, conjuntamente, a la glorificación de Dios. Entonces ya, viendo el tema de Hogares Nuevos, que hay un tema que es fundamental. La familia no solamente debe ser destinataria de la pastoral familiar, sino que tiene que llegar a ser protagonista de la misma. Matrimonios hacia matrimonios, hijos hacia hijos. Nosotros cuando trabajamos el tema con los hijos, en Hogares Nuevos, tiene 3 columnas donde apoyamos. Me encuentro con Cristo, soy hijo, formaré una familia. Y en base a esto comenzamos la preparación para una vida de fe y para la vida del sacramento del matrimonio desde los 8 años. La remota lo trabajamos en 3 etapas que se llaman crecer, despertar y compartir, 8 a 10, 11, 12, 13, 14 años. El próximo, decidir y vivir, y el inmediato, grupos de matrimonios de Hogares Nuevos trabajan en este sentido en las diversas parroquias en las que estamos integrados cuando nos piden ese servicio. Y para los matrimonios jóvenes, que acompañarlos es muy importante, tenemos unos servicios que llamamos CAC, Construyendo el Amor Conyugal, y estamos aún profundizando más y más para poder acompañar mejor a los nuevos esposos. Y con respecto al acompañamiento después durante toda la vida matrimonial, hay experiencias de fines de semana, 2 fines de semana, comunidades, que esto es muy importante, yo les decía que esto es clave para ayudar a los matrimonios que se apoyen unos con otros, materiales escritos todos los meses siempre nuevos, que se trabajan en matrimonio, se trabajan en grupo en la parroquia, encuentro de familia, formación de líderes y animadores y otros eventos, pero todo un itinerario de acompañamiento desde los 8 años hasta que alguien se muere. Entonces, si alguien lo puede, lo podemos todos, de un modo o de otro, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y yo los invito a profundizar este documento, que me pareció una maravilla. Y entender que la pastoral familiar es básica de toda otra pastoral. Hay un documento que vio la luz y quedó guardado demasiado rápido en la biblioteca, que fue el documento de Santo Domingo. Hubo 2 o 3 causas que hicieron eso. Pero allí plantea que la pastoral familiar es base de toda otra pastoral. Y Juan Pablo II después, en varios momentos, toma este pensamiento
y lo ve que lo dice, ¿no? No es la pastoral familiar una pastoral más. La iglesia depende de la familia. Sin familia, ¿a dónde vamos? Y esto se debe comprender plenamente y de modo urgente. Por eso yo insisto mucho en la formación de sacerdotes, de párrocos, de religiosos, etcétera, etcétera. En una oportunidad le decía el Papa Juan Pablo II a los obispos de El Salvador, la pastoral familiar es una prioridad básica. Yo cuando estaba en el seminario, nunca imaginé que iba a empezar un movimiento y si alguien me hubiera dicho, me hubiera reído yo de mí mismo, pero fui un poco autodidacta en el tema familia. Pues yo peleaba este tema, que nos mandan a trabajar con personas que todas tienen una familia. Y si alguno no la tiene, justamente es alguien que hay que hacer una opción importante porque carece de familia, ¿no? Es muy importante la realidad familiar en todos los seres humanos. La mejor familia y la peor familia es muy importante en todo ser humano. Hay una influencia muy directa. Entonces tenemos que conocer el tema, tenemos que saberlo. ¿Por qué la pastoral familiar entonces es básica? La pastoral familiar es básica porque, como les decía, la familia está siempre presente de un modo o de otro en cualquier expresión de la actividad pastoral. Y vuelvo a subrayar, sin familia, ¿dónde va la sociedad? Sin familia, ¿dónde va la iglesia? No hay una causa ni dos por la cual hay pocas vocaciones sacerdotales y religiosas. Son varias causas. Pero una de esas causas es que estamos sin familia casi. Europa se cae los nacimientos. España está en el peor país del mundo, 1.2. Para mantener la población es 2.1. Si no, no se mantiene. 1.2. ¿Y cuál es la realidad de que no hay hijos? ¿Que los matrimonios tienen menos hijos? Sí. Pero ¿saben cuál es lo fundamental? La cantidad de solteros que hay en el mundo. No hay familia. Este es el problema más grave, no el único. Este es más grave. Lleno de solteros. Como lo digo muchas veces, ¿no? Paparulazo de 30 años en la casa, papá le paga los impuestos, mamá le lava ropa, recómodo de la vida, ¿sí, no? Y esto es muy grave, esto es muy grave. Y esto nos pega directo como iglesia. Fíjense, ¿por qué es básica? Porque la familia es la primera experiencia que tenemos todos como personas. Vivimos experiencias humanas determinantes. Abarca, cuando hay familia, al varón y la mujer en todas sus etapas. Es la primera escuela insustituible de sociabilidad y humanización. Es la primera experiencia de iglesia. Es el primer centro de evangelización, de catequesis, de comunión y participación. A mí me alegró mucho cuando vine y vi que estaba en un salón de matrimonio. Me alegró mucho. Por eso todas las pastorales deberían tener en cuenta a la familia como un agente y determinante en su acción. La familia es una pieza maestra para la articulación armoniosa de una pastoral conjunta. Y tiene una atmósfera cálida y acogedora. Por eso yo creo que lo importante es que tenemos que recordar claramente que la familia nos genera una dimensión eclesial de toda la evangelización. En el número 86 de Familiares Consorcio
el Papa Juan Pablo II nos dice, deben amar de manera particular a las familias. Y como ese deben amar se puede interpretar de muchos modos, él lo explica con 4 cuestiones. La primera dice que hay que promover los valores que ella tiene, que a veces no se los conoce. Segundo, ayudarles a individuar los peligros y males que le amenazan. Hoy la familia deja entrar en casa muchas cuestiones que están amenazando su propia realidad. Tercero, crear un clima que favorezca el desarrollo de la familia. Yo pienso que el Papa, cuando habla de esto, habla de la sociedad general, la cultura en general. Cada uno de nosotros se nos escapa de la mano eso. Pero ¿por qué no crear pequeñas burbujas, no en el sentido cerradas, pero sí burbujas donde se pueda hablar de los valores familiares, en un mundo en el que si alguien habla de los valores familiares se te burlan, se te ríen, parece que estás en el ridículo? Y lo cuarto es que ella crea en sí misma, en sus valores de gracia y naturaleza. Los dones naturales de construir la armonía, de dialogar, de comunicarse, de brindarse el amor, el cariño, la sexualidad humana, con todas sus riquezas, y de gracia, toda la gracia que le da el sacramento del matrimonio, especialmente esa presencia de Cristo en ella. Por eso remata diciendo, es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse más alto, es necesario que vuelvan a Cristo. Y si planteamos seriamente el tema de la santidad matrimonial y familiar, haciendo que ellas vuelvan a Jesucristo, verdaderamente estaremos contribuyendo grandemente a la sociedad y a la Iglesia. Porque esta es la clave, Esta es la clave. Si yo necesito que las familias dialoguen mejor, se lleven mejor, con ser psicólogo me bastaba. Nosotros, todas esas cuestiones habrá que ayudar, porque ayudan. Pero la clave está en presentar a Cristo, y Cristo como elemento esencial, viviente, presente en cada hogar cristiano. Muchas gracias.